Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien, que tengan un día lleno de luz, lleno de vida y lleno de mucha salud. El día de hoy, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Lucas capítulo 8, pero primero, como siempre hacemos, vamos a orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe en esta lectura y en este entendimiento. Así que, por favor, cerramos nuestros ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día de vida, un día de luz, un día lleno de ti, Padre. Perdónanos, Padre amado, por todos nuestros pecados, por favor. Perdónanos por nuestros tropiezos, por nuestras debilidades. Y ayúdanos a cada día a ser más fuertes, a guiarnos y basarnos siempre en ti. Llena nuestra mente, nuestros corazones, nuestras acciones, nuestro hablar de tu Espíritu Santo, de tu entendimiento, de tu sabiduría, Padre, para poder hacer solo tu voluntad y no la nuestra. Y te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, sin más, vamos a empezar con Lucas capítulo 8. Un día, Jesús inició un recorrido por las ciudades y pueblos de Galilea para anunciar el advenimiento del reino de Dios. Lo acompañaban sus 12 apóstoles y varias mujeres que había sanado o de las cuales había expulsado demonios. Entre estas se encontraba María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Juana, esposa de Chuza, funcionario encargado del palacio y de los asuntos internos de Herodes. Susana y muchas otras que contribuían con sus bienes al sustento de Jesús y sus discípulos. Mucha gente acudió desde los pueblos vecinos a ver a Jesús. No tardó en congregarse una gran multitud, y Jesús les dijo la siguiente parábola. Un agricultor salió al campo a sembrar. Al esparcir los granos, algunos cayeron en el camino y los pisotearon, y luego las aves vinieron y se los comieron. Otros cayeron en un terreno rocoso de una capa vegetal escasa. La semilla no tardó en germinar, pero pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otros cayeron junto a espinos y se ahogaron tan pronto germinaron. Pero otros cayeron en buena tierra y germinaron, y cada grano plantado produjo 100 granos. Al concluir exclamó, el que tenga oídos para oír, oiga. Los apóstoles le preguntaron el significado de aquella alegoría y él les respondió, ustedes sí pueden saber el significado de estas parábolas que hablan del reino de Dios, pero esta gente no, porque oyen las cosas y no las entienden. Así estaba profetizado. Pues verán ustedes, la semilla es el mensaje de Dios a los hombres. El camino de tierra endurecido en que cayeron algunas semillas representa el corazón de los hombres que escuchan el mensaje de Dios, pero luego viene el diablo y se lleva el mensaje para que la gente no crea ni se salve. El terreno pedregoso representa a los que se deleitan escuchando los sermones, pero no hay forma de que el mensaje entre en ellos, y nunca echan raíces ni crecen. Saben que el mensaje es verdad y se podría decir que lo creen un tiempo, pero cuando los vientos de la persecución comienzan a remolinarse, pierden interés. La semilla entre espinos representa a los que escuchan y creen la palabra de Dios, pero cuya fe muere ahogada bajo el peso de las preocupaciones, las riquezas, las responsabilidades y los placeres de la vida. Por lo tanto, no pueden ayudar a otros a que crean el mensaje del Evangelio. Pero la buena tierra representa el corazón bueno y recto que escucha la palabra de Dios y lo retiene, y luego se ocupa de esparcirla para que la gente crea. En otra ocasión les dijo, ¿quién ha visto que uno enciende una lámpara y la cubre para que no brille? No, uno la enciende y la pone en alto y al descubierto para que los otros puedan ver, pues no hay nada oculto que un día no haya de saberse. Procuren escuchar bien, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, le será quitado. Una vez, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron entrar a la casa donde estaba enseñando por causa del gentío. Cuando le dieron aviso a Jesús de que estaban afuera su madre y sus hermanos, Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan el mensaje de Dios y lo obedecen. Un día entró en una barca con unos discípulos y sugirió que pasaran al otro lado del lago. En la travesía se quedó dormido y mientras dormía el viento fue aumentando.
A los pocos minutos estaban en medio de una fiera tempestad que amenazaba con hundirlos. Viendo el peligro que corrían, fueron a despertar a Jesús. Maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se puso de pie y dijo a la tempestad, cálmate. E inmediatamente cesaron los vientos y el lago quedó sereno y en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde dejaron la fe? Ellos, llenos de temor y asombro, se decían, ¿quién será este hombre que aún los vientos y las olas lo obedecen? Llegaron así a la tierra de los Gadarenos, en la ribera opuesta de Galilea. Al salir de la barca, les salió al encuentro un hombre de Gadara, que hacía tiempo estaba endemoniado, sin hogar y desnudo, y que vivía en un cementerio entre los sepulcros. Cuando vio a Jesús, lanzó un alarido y se postró a sus pies gritando, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, te suplico, que no me atormentes. Hablaba así porque ya Jesús había ordenado al demonio que saliera. Hacía tiempo que aquel demonio se había apoderado del hombre, y era tal la furia que le daba que aun cuando lo ataban con cadenas, las rompía y se internaba en el desierto. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jesús al demonio. Me llamo Legión, le respondió, porque somos miles de demonios los que estamos en este hombre. Pero te suplico que no nos envíes al abismo insondable. En la cercanía había un hato de cerdos que pacían, y le rogaron que los dejara entrar en los puercos. Tan pronto Jesús les dio permiso, salieron del hombre y entraron a los puercos. El hato se precipitó por un despeñadero y se ahogó en el lago. Los porqueros se echaron a correr inmediatamente hacia la ciudad vecina y fueron esparciendo la noticia de lo que había sucedido. Pronto el gentío fue a cerciorarse por sí mismo y vieron al hombre que había estado endemoniado sentado quietamente a los pies de Jesús, vestido y sano. La gente quedó atemorizada. Cuando escucharon de labios de los que habían presenciado los hechos cómo se había producido la curación del endemoniado, impulsados por el pavor que sentían, suplicaron a Jesús que se fuera de ahí, que los dejara tranquilos. Jesús subió a la barca para regresar. El que había estado endemoniado le suplicó que lo dejara acompañarlo, pero Jesús le dijo que no, que regresara con su familia a contarle las maravillas que Dios había hecho con él. Y así lo hizo. Aquel hombre. No quedó una sola casa en la ciudad donde no se enteraran de aquel grandioso milagro de Jesús. Al otro lado del lago, una ansiosa multitud lo recibió con los brazos abiertos. Lo habían estado esperando. Apenas desembarcó cuando un tal Jairo, principal de la sinagoga judía, se tiró a los pies de Jesús a suplicarle que fuera a su casa, porque su única hija de 12 años de edad estaba agonizando. Jesús lo acompañó. Mientras se abría paso entre la multitud, una mujer enferma se le acercó por detrás y lo tocó. Hacía 12 años que padecía de cierto derrame de sangre y no había podido curarse a pesar de que había gastado cuanto tenía en médicos. Pero en el instante mismo en que tocó el borde del manto de Jesús, el derrame cesó. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Pero maestro, todo el mundo te oprime. ¿Por qué preguntas quién te tocó?, dijo Pedro. Alguien deliberadamente me tocó. Sentí que salió poder sanador de mí. La mujer, viéndose descubierta, temblando, se tiró de rodillas ante él y confesó que lo había tocado y que se había curado. Hija, le dijo él, tu fe te ha sanado. Vete tranquila. No había acabado de hablar cuando llegó un mensajero de la casa de Jairo con la noticia de que la niña había muerto. Ya es inútil que el maestro se moleste en ir allá, dijo el mensajero. Pero Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree y la niña vivirá. Ya en casa de Jairo, Jesús no dejó que nadie entrara en el cuarto excepto Pedro, Santiago, Juan y el padre y la madre de la niña. La casa estaba repleta de dolientes que lloraban y se lamentaban, pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, está dormida. Esto despertó risas y burlas entre los presentes que sabían que estaba muerta. Pero dentro,
Jesús tomó a la muchacha por la mano y le dijo, levántate, niña. Y al instante volvió a la vida y se levantó de un salto. Denle algo de comer, ordenó Jesús. Los padres de la muchacha se sentían embargados de felicidad, pero Jesús insistió en que no contaran los detalles de lo que había sucedido. Palabra de Dios. Otra fascinante lectura que Dios nos da, ¿verdad? Bendito Dios que nos da la oportunidad de leer su palabra y la oportunidad de poder entenderla también. Bueno, amigos, que Dios los siga llenando de muchas bendiciones. Adiós.